Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. En este video voy a explicar el movimiento de un proyectil teniendo en cuenta el siguiente problema. Se plantea que se dispara un proyectil desde un nivel del suelo con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo a 60 grados por encima de la horizontal sin que sufra resistencia del aire. En esta aclaración siempre se hacen este tipo de ejercicios para poder utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. A. Determine las componentes de la horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil. B. Cuánto tarda el proyectil en alcanzar el punto más alto. C. Calcule la altura máxima por encima del suelo. Y D. Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil. Finalmente dice determine las componentes de la horizontal y vertical de la aceleración y velocidad en el punto de su altura máxima. Para ello debemos remitirnos un poco a lo que son las ecuaciones de movimiento de proyectil. Lo primero que hay que tener en cuenta, entonces, para el caso del punto A, para el punto A vamos a tener lo siguiente. ¿Qué información conocemos? Entonces lo primero que habría que determinar es la información conocida y bueno, sería también suficiente de pronto hacer un bosquejo de la problemática que tenemos ahí. Entonces lo que tenemos efectivamente es un sistema en el que tenemos dos ejes, ¿cierto? Y en el que tenemos una partícula que es disparada de forma del movimiento parabólico. Entonces supongamos que el movimiento se da de esta forma, ¿sí? Alcanza un máximo y vuelve y cae. Entonces naturalmente pues vamos a tener los ejes X y Y. Como parámetros iniciales vamos a tener el ángulo de salida del proyectil y esto va a estar determinado por una velocidad inicial y necesariamente por un ángulo. En este caso para el ejercicio la información que nos están dando es que la velocidad inicial es igual a 50 metros sobre segundo y a la vez también nos da una información de alfa. En este caso el alfa es de 60 grados. Para este primer punto nos piden las componentes tanto vertical y horizontal de la velocidad inicial. Estas están determinadas por la descomposición a partir de las funciones trigonométricas seno y coseno. Si nosotros ampliamos esto, vamos a tener velocidad inicial y tendríamos una descomposición a través del triángulo que está acá, y esto sería alfa. Si nos vamos a una descomposición trigonométrica, tendríamos que velocidad inicial en Y va a ser igual a velocidad inicial por seno del ángulo. Y este cateto de acá sería velocidad inicial en X y sería igual a velocidad inicial por coseno de alfa. Y entonces la forma adecuada para poder determinar las componentes X y Y sería haciendo esta multiplicación. Entonces para el caso de velocidad inicial en X, tendríamos velocidad inicial, que para nosotros es 50 metros sobre segundo, y esto lo multiplicamos por coseno de 60 grados. Lo mismo haríamos para v sub 0y, que eso sería 50 metros sobre segundo, y en este caso sería por seno de 60 grados. En términos prácticos, la primera parte, pues esto nos daría 25 metros sobre segundo, y en esta parte tendríamos lo que es 43.3 metros sobre segundo. Y ahí estaríamos respondiendo necesariamente a lo que nos pide el ejercicio, que son las componentes X y Y. Esa sería la parte A. Para la parte B, pues tendríamos que tener en cuenta lo siguiente.
Para el B nos piden hallar cuánto tarda el proyectil en alcanzar el punto más alto, ¿cierto? Entonces la pregunta es, va a llegar un momento en el que el proyectil va a alcanzar una altura máxima y lo va a hacer en esta cima. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora en ir desde el punto inicial, lo vamos a llamar A, hasta el punto B? Entonces la pregunta necesariamente es el tiempo en el que alcanza la altura máxima. Tiempo en que alcanza la altura máxima. ¿Cómo podríamos responder esto? Hay que basarnos en qué cosas suceden en el momento en que nosotros alcanzamos el punto máximo. Y entonces habría que analizar que la pelota en este momento, ¿cierto? O el proyectil alcanza ese punto máximo y de ahí para allá empieza a decrecer. ¿Qué significa eso? Que ha alcanzado un momento determinado, ha perdido toda la velocidad y el proyectil debe regresar de nuevo. Desde el punto de vista de lo que es movimiento vertical, eso sería lo mismo o equivalente a una pelota que se lanza hacia arriba, alcanza el máximo y cae, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esos son los puntos A, B y C. Eso analizando desde el punto de vista vertical. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos ese tiempo de vuelo hasta allá? La primera consideración que tenemos que tener en cuenta es que para que él alcance este punto y se regrese, la velocidad final del movimiento es 0 metros sobre segundo. Entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo es que nosotros tenemos una ecuación que nos dice que velocidad final, ¿cierto? O B, que no hemos puesto BF, ¿cierto? En ese caso, porque podría ser B, que B es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Eso para el caso del movimiento vertical. ¿Y esto qué nos daría? Entonces, si nosotros nos remitimos a esta ecuación, nos quedaría que tiempo, despejando tiempo, tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial en Y dividido menos gravedad. Y esto se obtendría mediante t igual a 0 menos 43.3 metros sobre segundo que es la velocidad inicial en Y. Todo esto sobre menos 9,8 metros sobre segundo. Y por ende tendríamos que t es igual a 4.42 segundos. Y este sería el tiempo que se demora en el que la partícula alcanza a llegar al punto máximo, es decir, pasa de A hasta B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este problema? RTA, vamos a decir que el tiempo que tarda en llegar hasta la altura máxima es 4.42 segundos. ¿Qué prosigue? El ejercicio también nos pide que hallemos en la parte C, calcule la altura máxima por encima del suelo. Entonces acá habría pues, diferentes formas de poder hacerlo y vamos a trabajar en cada una de ellas, o bueno, al menos una de ellas.
Para el C necesitamos saber altura máxima, o sea, Ymax. La pregunta sería exclusivamente quién es Ymax. Es decir, si nos remitimos al dibujo, sería la altura que hay en esta parte de acá. Esto sería Ymax. Conocemos algo importante. ¿Y qué es la información que conocemos ahí? Pues la que ya calculamos. Sabemos que el tiempo que tarda en llegar hasta ese punto es de 4,42 segundos. También sabemos que la velocidad final, ¿cierto?, del movimiento va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Y entonces ya podríamos utilizar las ecuaciones de movimiento parabólico. Una que podríamos utilizar es la siguiente. Sabemos que y va a ser igual a y sub 0 más velocidad inicial en y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces, ¿esto qué sería igual? Y sería igual, para este ejercicio, y sub 0 vale 0. ¿Sí? Porque el movimiento arranca en la coordenada 0, 0. Aquí arrancaríamos de 0, 0. Y entonces y sería igual a la velocidad inicial en y, que sería 43.3 metros sobre segundo por el tiempo, que sería 4,42 segundos. Y le restamos el 9,8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 4.42 segundos. Esto elevado al cuadrado y todo esto sobre 2. Y procedamos a hacer el cálculo. Entonces esta primera parte nos daría 191.40, ¿cierto? Aproximando metros, menos la siguiente parte nos daría 95.72. Y eso nos da un total aproximadamente, ¿cierto?, y igual a 95.7 metros. Esa sería la altura que alcanza la partícula en su máximo punto, que es el punto B. Sería 95,7 metros. Finalmente nos piden hallar qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil al suelo. Generalmente nosotros acá utilizamos la ecuación relacionada con la altura máxima, ¿cierto? En videos anteriores pues ya se había demostrado que... bueno, antes para continuar, estamos hablando de que la respuesta, ¿cierto?, siempre hay que colocar esa respuesta, de que la altura máxima alcanzada por proyectil es de 95,7 metros. Finalmente, pues ya conocemos la información, ya sabemos que la ecuación para desplazamiento máximo, también llamado R, ¿cierto?, o Xmax, va a estar determinado por la ecuación
b sub 0 al cuadrado, o sea, velocidad inicial al cuadrado, por seno de 2 alfa, todo esto sobre gravedad. Y entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos datos. Esto va a ser igual a la velocidad inicial que ya nosotros la habíamos establecido, ¿cierto? O bueno, nos la daba el ejercicio, que es 50 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, por seno de 120 grados, que sería el doble del ángulo que nos han dado, sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Pues vamos a ver. Esto nos daría, dentro de la calculadora nos daría un valor de 221 metros. Y de esta manera hemos encontrado el valor de la distancia máxima que alcanza el proyectil. Otra forma de poderlo establecer, digamos, si nosotros no tenemos a mano esta ecuación, es saber que el movimiento que se da en el eje horizontal es un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Uniforme. Sabemos que la x va a estar dada por velocidad inicial en x netamente por tiempo. Y entonces nosotros de aquí que conocemos que la distancia que le recorre la partícula, la velocidad inicial ya está dada en x, que es la descomposición, que serían los 25 metros sobre segundo, que sería igual a 25 metros sobre segundo por el tiempo que demora en realizar todo el vuelo. Y acá es una consideración bien importante. Recuerden que el tiempo que demora la partícula en llegar hasta el punto máximo es la mitad del tiempo que demora en llegar hasta a la distancia máxima. O sea, el tiempo de vuelo para el alcance máximo es igual a 2 veces el tiempo que demora en llegar hasta la mitad de la trayectoria. En este caso sería 2 veces 2 multiplicado por los 4,42 segundos. Y esto les tiene que dar naturalmente el mismo valor. Pues estaríamos hablando de que aquí nos tiene que dar 221 metros. Y bueno, finalmente nos preguntan cuáles son determinen las componentes horizontal y vertical y de su aceleración en el punto máximo de altura. O sea, vamos a calcular velocidades, las componentes de la velocidad y las componentes de la aceleración, ¿cierto? Entonces para esto, pues, digamos que esta parte no es tan difícil. Podríamos plantear lo siguiente. Sería para el E. Y quedaría simplemente que, bueno, nosotros ya sabemos que en relación a la velocidad, ya sabemos que la velocidad, como es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en cualquier momento, ¿cierto?, va a ser igual a la velocidad inicial en x. Entonces digamos que esa parte ya la tendríamos predefinida y sabríamos necesariamente que eso es igual sería igual a 25 metros sobre segundo. Nosotros sabemos que la velocidad en y en el punto máximo es 0 metros sobre segundo porque no hay más, ¿cierto? No hay más velocidad. Y en cuestiones de la aceleración, conocemos de que la aceleración en x, ¿cierto?, es igual a 0 porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Y pues nosotros sabemos que la aceleración en y va a estar determinada por la gravedad. Y entonces de esa forma ya hemos encontrado las componentes tanto horizontal como vertical en la parte de altura máxima. Es así como hemos terminado esta sesión. Quiero agradecerles la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.